Hola, bienvenidos a Captar, Reclutar y Seleccionar Eficazmente. Este workshop está presentado gracias a GRH 21. Mi nombre es María Ángela Reyes y soy psicólogo de empresas y me dedico a la selección de personal entre algunas otras tareas del área de recursos humanos. El contenido que les quiero presentar hoy es Psicólogos en una empresa, etapas del proceso de selección, entrevista, evaluación, referencias laborales y proceso de ingreso. Antes de empezar con el contenido anteriormente mencionado, quiero refrescar un poco las terminologías reclutamiento y selección. Se considera reclutamiento a un proceso positivo y su enfoque es atraer tantos candidatos como sea posible. A diferencia de la selección, es el proceso de elegir los candidatos adecuados para los puestos vacantes. Ahora, ¿un psicólogo en una empresa? Pues sí, les comento que los psicólogos son un tipo de selector que estamos dentro de las organizaciones, empresas o industrias. Y tenemos los conocimientos en dos áreas básicas, lo que es lo contextual y lo específico. Lo contextual va relacionado a la cultura organizacional y lo específico a la conducta humana. Y es que si sabemos que hay psicólogos dentro de las organizaciones que se encargan de hacer un proceso de selección, ¿por qué los pequeños y medianos comercios consideran que pueden seleccionar su personal sin ayuda profesional? Pues simple, porque ellos consideran o creen que es un proceso sencillo y que no tienen nada que perder. Pero la realidad es que ingresar personal lleva un proceso y ese proceso se llama proceso de selección. En mi experiencia, el proceso de selección inicia con la requisición, conociendo el puesto y el perfil del candidato, para posteriormente iniciar la búsqueda mediante la captación, reclutamiento 4.0 y la preselección. Luego, iniciar la selección aplicando las entrevistas, la verificación de referencias, la evaluación psicológica, evaluación técnica y evaluación médica, todo esto en contemporaneidad y posteriormente la contratación y la inducción. Yo personalmente los invito a ser conscientes los filtros en selección, ya que este es el método que va a permitir que ustedes puedan elegir al candidato más apto para ese puesto de trabajo. Los filtros son los requerimientos básicos que el puesto de trabajo demanda por naturaleza y es lo que hacemos algunos reclutadores ya de manera inconsciente. Para aplicar los filtros tenemos que conocer el puesto de trabajo y el perfil del candidato. Por ello, es importante saber que el puesto de trabajo son las descripciones concretas de las características, tareas y responsabilidades de un cargo y el perfil del candidato es lo que necesariamente debe tener una persona para ocupar ese puesto de trabajo. Ya conociendo estas terminologías, iniciamos la fase de reclutamiento. Como lo dijo anteriormente en la primera parte de este workshop la licenciada Glenda Ríos, el reclutamiento es un conjunto de procedimientos usados en el proceso de convocatoria de personas aptas para un determinado tipo de actividad, en este caso para ocupar una vacante. Una vez con todos los currículums recibidos, se seleccionan aquellos que son más relevantes en función de conocimientos y experiencia de los candidatos para dar inicio a la entrevista telefónica. Esta práctica consiste en una conversación de mediana duración que sirve para determinar si el postulante cumple con los requisitos necesarios para el puesto de trabajo que ofrece la empresa. Ahora bien, ya citado ese candidato, procedemos a conocer una terminología importante, la psicotecnia, que es la rama de la psicología que con fines de orientación y selección tiene por objetivo explorar y clasificar las actitudes de los individuos mediante las pruebas adecuadas. Y alguno de ustedes se preguntará que por qué yo explico esto. Porque nosotros en GRH 21 realizamos evaluaciones psicotécnicas. Este maravilloso proceso es exclusivo del área de psicología y en materia legal no es apto para evaluación de otros profesionales de recursos humanos. Es decir, la aplicación de la batería psicológica, la entrevista psicológica y el informe psicológico es exclusivo uso del psicólogo industrial u organizacional. Ahora veamos detalladamente la descripción de batería, entrevista e informe. La batería es la serie de pruebas específicas según los requerimientos de ese puesto de trabajo. La entrevista es el diálogo para el conocimiento del candidato y el informe son los resultados de la evaluación psicológica y de la entrevista, que determina las actitudes de ese candidato. Una vez finalizada la evaluación psicotécnica, pasamos a realizar al candidato lo que sería la evaluación técnica. La evaluación técnica permite contrastar las habilidades técnicas
de los candidatos, así como su capacidad de respuesta a problemas específicos del área donde se va a desenvolver laboralmente. Estas evaluaciones están diseñadas para evaluar conocimientos, competencias y habilidades de los candidatos. Y generalmente estas evaluaciones son realizadas por el que será el jefe directo del candidato. La entrevista es un momento importante para el selector y el postulante. 1. Para el selector, detectar las características adecuadas al perfil buscado. Y 2. Para el postulante, buscar una ocasión para desplegar los recursos personales y satisfacer las expectativas del evaluador y conseguir el empleo. Tipos de entrevista. Existe la entrevista cerrada, la entrevista abierta, la entrevista por estrés o destrés, la entrevista por competencias, entrevista estructurada, entrevista por grupos y panel de entrevista. Estos tipos de entrevistas pueden obviamente ser aplicadas en las entrevistas psicológicas y en las entrevistas técnicas. Y es importante recalcar que la entrevista, aunque existen algunos otros, la va a elegir el selector y el entrevistador, y todo de acuerdo al puesto de trabajo. Ahora las recomendaciones. Crear un buen ambiente. Recordemos que muchos de los candidatos llegan con altas expectativas y mucha ansiedad. También revisar la información de esa persona antes de la entrevista, ya que es importante saber a quién estamos esperando y darles una bienvenida. Eso es otra forma de bajar la ansiedad, ya que ellos se van a sentir reconocidos. Es importante planificar la entrevista, ya que muchas empresas realizan entrevistas y procesos de selección masivo. Por eso es importante seccionar cada prueba y cada entrevista de acuerdo a los puestos de trabajo. No encasillar al candidato, no dar nada por hecho y no caer en los estereotipos o en los sesgos subconscientes. Recuerda que la entrevista es una excelente oportunidad para conocer al candidato. Si tienes una duda, simplemente pregúntalo. En los procesos de selección podemos encontrarnos con personas introvertidas. Si este es tu caso, si te ha pasado, entonces en la próxima oportunidad busca caminos paralelos para sortear estos obstáculos. Recuerda que sea introvertido no quiere decir que no sea un buen candidato para ocupar ese puesto. Nunca olvidar quién es quién en la entrevista. No perder el objetivo en esta parte del proceso. Siempre que el candidato regrese una pregunta, tienes que responder como empresa. El hilo argumental de la entrevista es importante, ya que con esta tenemos un principio, un desarrollo y un fin, y una estructura con metas en cada parte del proceso. Y así podemos conocer mejor a nuestro candidato. También estudiar un poco acerca del lenguaje corporal para visualizar si en efecto su lenguaje corporal y verbal están acordes. Aunque es importante recalcar que a veces el lenguaje corporal cambia de acuerdo a la persona y que también el lenguaje corporal conscientemente podría ser manipulado por algún candidato. Es importante concentrarnos en la información que el candidato nos está diciendo. Si tienes alguna duda con respecto a alguna respuesta de tu candidato, replantea la pregunta. No interrumpir al entrevistado y solo en caso de que sea imprescindible hacerlo. Pero esto no significa que no vas a tener un feedback. Esto significa que deberías dejar que tu entrevistado concluya todo lo que tiene que decir antes de volver a preguntar algo más. El cierre de la entrevista es importante. Para concluir, le podemos explicar al candidato un poco sobre la empresa, qué se hace y cuál sería el puesto que ocuparía dentro de la misma. Es importante que siempre al inicio de una evaluación se le explique al candidato qué es lo que va a realizar y al finalizar explicarle que ya finalizó y cuál es el paso a seguir. Ya superando lo que es la entrevista, pasamos a la evaluación médica. Según la norma técnica de los servicios de seguridad y salud en el trabajo del INSACEL, presenta lo siguiente al respecto. En su artículo 27 acerca del examen preempleo, tiene como finalidad la evaluación del empleado antes de su relación laboral con el patrono, y el mismo, junto con exámenes complementarios, dependen de la evaluación del puesto de trabajo realizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blando, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas tales como de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma y su correlación entre ellos, para emitir diagnóstico y recomendaciones. Al finalizar esta etapa y las otras, el profesional debe realizar un informe que no es más que el resumen de los datos que obtuvo en la evaluación. Informe se da de dos maneras: escrita, que se le entrega a la empresa, y la devolución verbal, que se le entrega al postulante. Ahora bien, mientras todo esto está ocurriendo, también sucede algo más.
y se llama la verificación de referencias laborales. Todo lo que te he estado explicando, excepto la evaluación médica preocupacional, es en paralelo. Todo está sucediendo al mismo tiempo por distintos profesionales. Y seguro te preguntarás que por qué la evaluación médica no sucede en paralelo. Y la respuesta es clara: por los costos que genera una evaluación médica preocupacional. La única forma de hacer estas evaluaciones es que el candidato ya haya pasado las otras etapas del proceso. La evaluación médica preocupacional es una de las últimas debido a los altos costos que requiere por parte de la empresa. Ahora sí, las referencias laborales es la fuente de información fiable que nos transmite el conocimiento sobre el sujeto en una determinada actividad, en este caso en el área laboral. ¿Y cómo se puede interpretar y comprobar? Mediante una entrevista, sí, otra entrevista. Pero es que es necesario comprobar que lo que el currículum de nuestro candidato dice es totalmente cierto. Y sé que ustedes, trabajando en recursos humanos, alguna vez han tenido una de estas entrevistas de algún nuevo jefe de un ex trabajador. Lo ideal es centrar esta entrevista en la información laboral del candidato. Tratar de comunicarnos directamente a los números oficiales de la empresa donde trabajó el candidato. Tratar de comprobar que la información suministrada es en efecto dada por el supervisor inmediato de nuestro candidato. Realizar preguntas técnicas con respecto al área donde se va a desempeñar nuestro candidato. Una de las cosas más importantes de la referencia laboral es que no es la única razón por la cual se debe descartar a un candidato. Entonces, la oportunidad de las referencias laborales es conocer mejor a nuestro candidato a través de una tercera opinión. Y por supuesto con la autorización de nuestro candidato. Porque pese a no existir un marco legal que regule la protección de los datos personales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su artículo 60 que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nuestro candidato pasó todo este proceso de selección? Inicia lo que sería el proceso de contratación y posteriormente la inducción, que es el proceso por el cual un empleado adquiere conocimientos necesarios para manejarse dentro de la empresa e integrarse plenamente en su funcionamiento. Y es cuando la empresa conoce a este empleado. Una correcta inducción requiere el seguimiento que hace la misma organización internamente a través de su departamento de recursos humanos y el seguimiento hecho exclusivamente por el selector que condujo a la búsqueda de este candidato que posteriormente se convirtió en un empleado. Nosotros como selectores debemos hacer seguimiento en 3 niveles. 1. En relación con la persona incorporada. 2. En relación con su jefe inmediato. Y 3. En caso de ser necesario con el Departamento de Recursos Humanos o, en dado caso, si se trata de un outsourcing o selector externo. En esta etapa es sumamente importante la retroalimentación, porque en esta etapa tenemos que conocer nosotros a los jefes inmediatos, tenemos que conocer el entorno y los compañeros donde este candidato que ahora es el nuevo empleado va a desenvolverse. De esa forma poder escuchar todo lo que tengan que decir para nosotros tener idea más específica de este puesto laboral y evitar cometer errores en una próxima búsqueda. Y ahora el versus onboarding o arribo organizacional versus inducción. El onboarding es el proceso que busca impactar en la experiencia del nuevo colaborador en su encuentro con la organización y el periodo de onboarding suele ser bastante largo. La inducción es solo un proceso de carácter informativo y funciona como una capacitación para que la persona conozca su puesto de trabajo, la empresa y algunos de sus compañeros. Pero este tema lo veremos más a profundidad en un siguiente encuentro. Y recuerda, tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina que también lo haces.